cambio climático. Mi única intención hoy es sembrarlos de dudas. Si consigo mi cometido, me iré contento. Como decía Claudio, la intención es que al cierre de la presentación podamos debatir y ver las posiciones de cada uno, pero me encantaría, si ya que estamos en un café y que esto tiene todo el aspecto de una charla, que empecemos dándome un panorama de cada uno de ustedes de qué es lo que piensa o qué idea de base tiene sobre el cambio climático, o qué expectativa tienen sobre la charla de hoy, o si están a favor o en contra, o si creen que el cambio climático va a ser dentro de 100 años, o si ya fue, o lo que piensen en 5 palabras, ¿sí? Como para tener una idea, para empezar desde el lugar, para ver de qué punto salimos. Si quieren presentarse o decirlo simplemente como su idea. Sí, yo bueno, cambio climático, sí, ha habido un cambio así de las últimas décadas, más calor, o sea, no un cambio así muy brusco, pero como que de a poco va. Bien. No, en mi caso no tengo necesidad informada, tengo miedo. Buenísimo. Lo que no me interesa. Yo creo que el estado de conocimiento sobre el tema no debe estar lo suficientemente desarrollado como para hacer afirmaciones demasiado fuertes al respecto. Así que, digamos, cualquier afirmación demasiado fuerte ya le desconfío. Claro. O sea, ya cuando le dicen al mundo que tiene que cambiar todo su estilo de vida porque se va a acabar, se van a derretir los polos y se viene el fin del mundo y qué sé yo, me parece que eso es alarmismo. Correcto. Sí, 12 años que estoy preocupada por el tema, así que vengo tomando bastante información de incluso científicos de grupos diferentes que dicen diferentes cosas. A mí me parece que sí es un hecho el cambio climático, que todos lo podemos experimentar. Ahora, la causa, no sé si es humana, si es geológica, eso no. Bien. Bueno, hola. Bueno, yo creo que sí, que hay un gran cambio climático y que viene pasando hace mucho tiempo ya. Creo que desde 1950 hasta ahora, bueno, obviamente hemos hecho estragos en la madre naturaleza y bueno, hoy empezamos a detectar esos cambios, pero o sea, quizás no hubo antes, pero ahora lo vemos un poco más, ahora es un poco tarde. Sí, yo me baso en la realidad. Hay cambios. Lo que pasa es que hay que ver si es por el hombre o es por la naturaleza. Ese es el gran tema que tengo. Señora. A mí me parece que ya está el cambio climático. Está entre nosotros hace rato. Sí, bueno, de acuerdo a todas las informaciones científicas que uno se va asesorando, existe el cambio climático. Yo a su vez recuerdo que cuando era chico, sucesivamente hasta la edad que tengo ahora, que evidentemente hay un cambio climático. Hola, bueno, mi nombre es Analía y bueno, es la primera vez que vengo y justo ahora estoy de vacaciones, pero siempre hacen las charlas en un horario que estoy trabajando. Así que aproveché ahora y sí, creo que existe un cambio climático. Hay muchos factores, pero mi manera de pensar es el factor humano, es el que más afecta. Pero por otro lado hay lugares que antes había sequías que hoy resultan beneficiados. Pasa acá en el país, pasa en otros lados y otros lugares, o sea, están siendo perjudicados. Es como que hay un cambio en el planeta. O sea, sería hacer un análisis y ver si es parte de la naturaleza o es también parte del factor humano. Buenísimo. ¿Fondo? Yo, sí, evidentemente sufrir un cambio climático. Escuchamos posturas muy alarmistas y otros como que minimizan el tema. Yo no tengo claro. Buenísimo. Les agradezco a todos en primera instancia que hayan venido. El hecho de que estén acá implica que algún nivel de preocupación tienen por el tema y yo también. Así es que vamos a compartir este nivel de preocupación y como les decía al principio, no pretendo traer certezas porque, como decías vos, no creo que existan, pero sí vamos a tratar de sembrar dudas y de ver en qué lugares podemos irnos poniendo al tanto de cómo van las cosas. En primera instancia yo voy a empezar por algo muy básico, muy elemental, que seguramente todos acá conocerán, y si alguien no lo conoce es fantástico, y si no lo repasamos un poquito. El tema del efecto invernadero, se ha hablado mucho que lo terrible que es el efecto invernadero, lo bueno que
no sé si tienen opinión formada acerca del efecto invernadero, si es bueno o malo. Claro, en realidad el efecto invernadero es lo que nos permite a nosotros vivir en el planeta en el que vivimos. Porque gracias al efecto invernadero nosotros tenemos una temperatura promedio en el planeta de unos 15 grados centígrados. Sin el efecto invernadero, vale decir, sin la capa de gases, que es la atmósfera que nos recubre, la temperatura del planeta se estima que estaría por los 20 grados centígrados bajo cero, lo cual posiblemente impediría toda forma de vida, al menos como la conocemos hoy. Ahora bien, ¿en qué consiste el efecto invernadero? El efecto invernadero básicamente está muy fácilmente explicado en este diagrama, donde nosotros vemos que el Sol emite una serie de radiaciones, básicamente lumínicas y calóricas. Una buena parte de ellas llegan hasta la Tierra y la Tierra refleja una parte importante de esas radiaciones que recibe. Del mismo modo que nosotros vemos la luz reflejada del Sol en la Luna, desde el espacio se ve la luz que la Tierra refleja del Sol. La cantidad importante de la radiación es reflejada hacia el espacio. Una cantidad de esa radiación que es reflejada por la Tierra hacia el espacio rebota en la capa atmosférica, en la capa de gases que nos recubre, y vuelve al planeta. Una parte de la radiación lumínica y una parte de la radiación calórica, de la temperatura que calienta el planeta, también es retenida por la capa atmosférica. Esto lo que permite es este efecto invernadero, es decir, el mantener la temperatura del planeta de un modo bastante estable. Si bien uno puede pensar que bueno, hay desiertos donde tenemos temperaturas de 50 grados durante el día, de menos 40 a la noche, que en los polos hay menos 60, que en el Ecuador. Entre tanta variación, es difícil pensar que haya un promedio. Sin embargo, hay un promedio muy estable. Hay un promedio muy estable que está alrededor de los 15 grados centígrados. Tan estable es ese promedio, que al planeta le lleva naturalmente unos 10.000 años modificar en 1 grado centígrado ese promedio de temperaturas. Es un dato no menor y que les pido que traten de recordarlo porque vamos a volver a él dentro de un tiempito. Básicamente en este dibujito bastante sencillo también vemos que hay una serie de gases que ascienden hacia la atmósfera, desde las emisiones industriales, las emisiones de las casas, las de los coches, los incendios forestales, básicamente todo lo que genera algún tipo de combustión genera dióxido de carbono. El dióxido de carbono asciende hacia la atmósfera. ¿Qué pasa? ¿El dióxido de carbono no estaba en la atmósfera? Sí, es parte integrante de la atmósfera. Lo que nosotros creemos que se va modificando es la composición de los gases atmosféricos. La atmósfera en la que nosotros respiramos está compuesta en su mayoría por nitrógeno y oxígeno. Aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 20% de oxígeno, eso es lo que nosotros respiramos habitualmente, y hay un 2% más que no está nominado acá, que está compuesto por una serie de varios gases, de varios compuestos que están en menor escala. Los que nos ocupan puntualmente para el tema del cambio climático son, en primera instancia, el dióxido de carbono. Acá empezamos a encontrar algunas diferencias y algunos disensos. Yo quiero decirles ante todo que yo no soy, como decía Claudio, un experto en el tema. Yo soy simplemente un vecino curioso. Yo trabajo como guardaparques. En mi trabajo estoy en contacto con la naturaleza a diario y en forma cotidiana, y veo cuestiones que me llaman la atención. Si ustedes, por ejemplo, viven en un edificio y ven que la chica del piso de arriba, que es bancaria y que es muy prolija y que toda la vida se levanta a las 6 de la mañana para ir al banco y vuelve a las 3 de la tarde y hace una vida muy normal, y luego en una semana la ven que llega a las 5 de la madrugada, se la cruzan en el ascensor con un zapato colgando del hombro, con el bus corrido. Uno no quiere ser chusma, pero uno está en su derecho de decir algo no está bien, algo está fuera de lo normal, ¿no? Bueno, desde ese lugar del vecino chusma, yo me encuentro con que, por ejemplo, la golondrina, que es una ave que todos conocemos y que es migratoria, y que habitualmente llegaba a nuestra región sobre fines de septiembre, principios de octubre, ahora encontramos ejemplares llegando en fines de agosto.
encontramos el año pasado, en principios de este año, que cuando la golondrina habitualmente se va sobre fines de marzo, principios de abril, encontramos golondrinas a fines de mayo. Y uno como vecino curioso dice, algo no está bien con esta chica. Algo realmente está modificado. En función de eso es que me puse a investigar todo esto que les traigo hoy, y que ustedes podrán investigar por su cuenta, porque les ruego que desconfíen de mí, que desconfíen de la información que ven y que desconfíen de todos los medios de difusión. Que busquen su propia información por su propia cuenta. ¿Por qué llego hasta este punto? Porque bueno, acá dice que el dióxido de carbono nunca superó las 300 partes por millón en 650.000 años. En eso está casi todo el mundo de acuerdo. ¿Sí? Al menos todos los medios que yo pude recabar información están de acuerdo en que en los últimos 650.000 años el dióxido de carbono no superó las 300 partes por millón en la atmósfera. Hoy se dice que está por encima de las 600 partes por millón, hay quien dice que está por encima de las 450 partes por millón. No encontré nadie que diga que permanece en 300 partes por millón. O sea, lo más barato que pude encontrar es que está un 50% por encima de los valores normales. Lo cual no nos llama la atención si sabemos que hace 50 años que empezó la industrialización y que estamos quemando combustibles fósiles y que estamos quemando carbón y que estamos... bueno, no es raro que el dióxido de carbono en la atmósfera haya aumentado. Lo por ahí discutible es qué tanto aumentó. Y otra cuestión en la que están de acuerdo todos los medios que he podido encontrar es que hay una correlación bastante directa entre este aumento del dióxido, de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y el aumento de la temperatura promedio del planeta. Ahora bien, parece ser que este no es el único de los problemas. Y siguiendo con el análisis de los gases atmosféricos, aparece otro gas atmosférico, que es el metano, que según todos los indicios es 20 veces más potente que el dióxido de carbono para el efecto invernadero. Lo cual es mucho. Si acabamos de ver que el incremento del dióxido de carbono es directamente proporcional al incremento de temperatura y el metano es 20 veces más potente que el dióxido de carbono para tener el efecto invernadero, es realmente preocupante. Ahora bien, ¿desde dónde se obtiene el metano? ¿De dónde aparece el metano? El metano es un gas que se genera en todos los procesos de descomposición, putrefacción, combustión lenta, ¿sí? Yo traje como esto no es el origen ni la síntesis del cambio climático, pero les quiero presentar un modelito cortito y fácilmente entendible de cómo estamos manejando los recursos en el planeta. Uno de los lugares donde se origina gran cantidad de metano es acá, en el intestino de la vaca. Eso es un feedlot, ¿sí? Nosotros que estamos en Argentina acostumbrados a ver la vaca en el campo, bueno, esto es un nuevo modo de cultivo de proteínas, que es para las vacas en un lugar, obviamente, donde tienen poco lugar para moverse, con lo cual conseguimos que su carne sea mucho más tierna, ¿sí? Con sabor a cerdo. Con sabor a cerdo. Con sabor a vaya a saber qué. Y donde obviamente no hay pasto, ¿no? O sea que hay que darles de comer algo. El algo más económico y fácil de trasladar que se encontró aparentemente fue la soja. La soja crece rápido, da una abundante cantidad de alimento para el ganado y lo único que necesitamos es una superficie donde sembrarla. Bueno, busquemos con la mentalidad económica del incremento de capital, busquemos un lugar barato donde podamos sembrar soja, convertirlo luego en proteína de vaca. ¿Qué lugar barato hay? Bueno, las cepas están bastante económicas, digo, por kilómetro cuadrado es bastante accesible. El problema es que es muy difícil limpiarlas. Bueno, hay un método en realidad, no sé si es muy ético, pero la quema es un método de limpieza bastante rápido. Parece increíble, ¿no?, que uno llegue a una cuestión como esta, pero en 40 años la selva amazónica perdió el 20% de su superficie. Y ahora vamos al análisis de este puntito, que esto no es el centro del cambio climático, ¿no?, pero es un puntito que nos indica más o menos cómo estamos manejando el recurso. Tomamos grandes superficies de selva, la quemamos, perdemos biodiversidad, mandamos una gran cantidad de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera para lograr una superficie de cultivo de soja, que luego se la damos a las vacas
y la convierten en metano, y también va a la atmósfera. Maravilloso. En realidad funciona perfectamente dentro del sistema monetario. Todas estas vacas se convierten en cajitas felices y generamos una gran cantidad de dinero con muy poco costo. El sistema monetario funciona así y esto funciona perfectamente dentro del sistema. El planteo es hasta cuándo podrá funcionar, ¿no? Porque bueno, el planeta es finito, o sea, no es ilimitado. La cantidad de recursos no es finita y no es ilimitada. Y la atmósfera va modificándose con todo esto. Otras cuestiones que van a ir sumando a este pequeño ejemplo es, bueno, combustibles fósiles, obviamente. Desde hace 50 años a esta parte vamos inventando motores cada vez más potentes que consumen cada vez más. Bueno, si bien hay autos económicos, hay autos compactos que reducen la cantidad de consumo, pero generalmente nos gusta tener una 4x4 que sea potente, que consuma bastante combustible y que contribuya obviamente a la emanación de dióxido de carbono, ¿no? La corriente eléctrica que nosotros utilizamos habitualmente, si bien hay varias formas de generarla, la más habitual y la más común es la generación por centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles también, con gasoil. Eso debe ser vapor, me parece, porque son torres de enfriamiento. Puede ser. La foto es simplemente a efectos de ilustrar, o sea, como la hamburguesa, ¿viste? No, te lo comento porque yo he escuchado que dicen que el vapor de agua, por la proporción, no por sus propiedades químicas, sino por la concentración que tiene, influye mucho más en el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Por eso también te comento que no sé si es algo que también tenés en cuenta. Interesante. Digamos, no por el compuesto químico en sí, que es el vapor de agua, sino por la concentración. Termina ganando por abundancia. Claro. No sé, eso había escuchado, no sé si es verdad. Es posible. Después te voy a comentar algo que también fue muy simpático respecto a los tratamientos que se le da después al cambio climático. Otra fuente hermosa, realmente fascinante, son los lugares, los basureros o los predios de disposición final de residuos y demás. Ustedes son de Mar del Plata, ¿entiendes? ¿Alguien amablemente puede levantar la mano si pasó alguna vez por el predio de disposición final de residuos de la ciudad? Una experiencia linda. ¿Se acercaron al lugar? Las otras personas que vivieron cerca se acercaron. Lo recomiendo a todos como un club. Es súper educativo, realmente. A mí por mi trabajo me ha tocado, como el señor, estar adentro del... Sinceramente, bueno, yo suelo pasar cerca con mi hija también, y se lo muestro, ¿no? Porque es súper educativo. El predio de disposición final de la ciudad de Mar del Plata, visto de lejos, se asemeja bastante a la Sierra de los Padres, solo que la montaña es de residuos. Pero no solamente la montaña visible de residuos, sino que esa montaña de residuos está levantada sobre una cava, o sea, sobre un terreno que fue previamente excavado para tirar los residuos ahí, o sea que más o menos de la misma altura que vemos, es como el iceberg hacia abajo. Divino. Yo estuve en 2 oportunidades con una diferencia de 15, 20 años. Vi la cava primero, cuando recién arrancó en ese video, antes estaba en otro lado, y tuve que volver a ir otro tema y era increíble. Y encontraste la montaña. Cuando llegas a ese punto, que es educativo, como decís, te hace la pregunta ¿qué estamos haciendo? En 10, 15 años. Tal cual, realmente se lo recomiendo. Sí, no es puede pasar. son hectáreas. Sí, se ve como la Sierra de los Padres de lejos, pero bueno, de este tipo. Y en estos lugares no solamente se genera metano por la putrefacción de todos los orgánicos que hay arrojados ahí, sino que habitualmente lo habrás visto vos, hay un grupo de gente que vive ahí, que vive de reciclar lo que puede, ¿no? de encontrar lo que puede en la basura y sacarlo, y queda un portel prende fuego para, por ejemplo, limpiar el metal de los cables, ¿no? Para separar el metal de la vaina, de la funda, lo queman, y a veces ese fuego se extiende, y durante semanas o meses el basurero está prendido fuego largando toneladas de dióxido de carbono a la otra fuente interesante. Acá vamos a entrar en un tema bastante
difícil, el tema de difusión de la realidad. Hay mucha gente que no está muy de acuerdo con que esto sea real. Hay mucha gente que dice que el proceso de cambio climático es un proceso natural, y yo no voy a discutir esto porque considero que probablemente lo sea. Lo que por ahí no estoy muy de acuerdo es en los tiempos, ¿no? Veíamos al principio que el planeta lleva 10.000 años modificar 1 grado centígrado del promedio de temperatura del planeta, y creo que vamos acelerando esos tiempos. Por ahí, un proceso natural está siendo acelerado por la actividad del hombre, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que a mí me han llamado la atención, ¿no? Como les decía, desde vecino chusma de la naturaleza. En Mar del Plata yo anoté un día de mayo del 2009 que hacía 27 grados centígrados y me llamó la atención. A mí particularmente. En agosto del 2009, en pleno invierno, hubo en la ciudad de Buenos Aires un día de 31 y un día de 34 grados centígrados sobre la misma semana. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Parece que a mí me gusta. En Bariloche en febrero del 2010 nevó, en febrero. En Mendoza en febrero del 2010 cayeron granizos de 750 gramos. En Capital Federal en junio del 2012 yo estaba ahí, hacía 27 grados en junio. Ya estas son observaciones subjetivas, por lo cual les pido disculpas, ¿no? Pero a mí me llamaron la atención, a mí realmente me llamaron la atención. El día que hizo 34 grados en Buenos Aires, yo a la noche no suelo mirar televisión, pero prendí el noticiero para enterarme de qué antecedentes había de eso. Porque digo, bueno, obviamente en el noticiero van a decir hace 50 años que pasó algo parecido, o el registro más similar es de tal época. Bueno, no, en los noticieros dijeron: qué fantástico día tuvimos hoy, la gente disfrutó de un día de verano en invierno, la gente se metió en las piletas, en las plazas a bañarse. Y en la referencia, ¿para cuándo? Quedó como... Bueno, la terminé buscando yo, porque ninguno de los medios de difusión me dio la referencia de qué relación tenía esto con la realidad anterior. Me dediqué a buscarlo yo y me encontré con que el promedio de máximas para la ciudad de Buenos Aires para el mes de agosto era de 16 grados centígrados. Habíamos tenido 34, bastante más del doble. Entonces me puse a buscar las máximas históricas. Y me encontré con que había registros desde 1906 y que la máxima, el récord máximo anterior había sido en 1996 con 33 grados 7. 1996 ya estamos hablando cercano a esta época. Y bueno, 2009 con 34, ¿no? Para mí es llamativo. Está bien, se me puede adjudicar que en tiempos geológicos esto es una mirada ínfima. De acuerdo, pero es la mirada que hago yo, ¿no? Estoy parado acá. A mí me interesa. Increíblemente esto, bueno, por algún motivo no se difunde. Por algún motivo no se difunde. Yo no sé si ustedes han... En una época circuló un mail que era bastante simpático sobre el tema de la rana en la olla. Es como una parábola, no sé si alguno lo conoce. Bueno, dicen que si uno quiere cocinar una rana, hay que cocinarla en agua hirviendo, ¿no? Pero conviene cocinarla viva para que la carne salga mejor. Entonces uno tiene la rana en la olla de agua hirviendo y la rana, por una cuestión de reflejo neuronal, genera una contracción fuerte en las patas traseras y salta, ¿sí? Y rápidamente se dispara de nuestra olla abajo mesada, seguramente, ¿no? Pero bueno, hay una solución para esto. La solución es meter la rana en una olla de agua fría. Entonces la rana, después de estar cautiva en nuestra mano, en una olla de agua fría se siente como muy a gusto, ¿no? Está a nadar por la olla, alegremente, casi diría. Entonces nosotros lo que hacemos es prender una hornalla debajo de la olla. Como la mayoría sabrá, el agua es bastante homogénea en su temperatura. Entonces no hay un aumento zonal muy fuerte de temperatura. La rana sigue nadando, por lo tanto revuelve el agua y la temperatura del agua sube casi imperceptiblemente, ¿no? Al principio la rana es como que se mueve un poquito más rápido porque se siente estimulada. Después vieron lo que les pasa cuando se da una ducha tibia o un baño de inmersión tibio. Y uno se relaja. La rana también. Se relaja. Si el agua sube un poquito más de temperatura, generalmente a uno le empieza a bajar la presión, empieza a perder conocimiento, se desmaya y la rana se cocina, ¿sí? Es el modo de cocinar la rana. Lo que intentaríamos es que si nosotros somos la rana, tratemos de
despertarnos de alguna manera antes de que suba demasiada temperatura, ¿no? Porque después va a ser tarde, no saca nadie. El protocolo de Kioto es algo que todos habrán oído nombrar y ha sido bastante criticado, pero no quita el hecho de que un montón de países se han reunido, los dirigentes de un montón de países se han juntado para solucionar el problema del calentamiento global, con lo cual interpreto que lo asumen como un problema. Del protocolo de Kioto salen en principio una serie de recomendaciones que entran en vigor en febrero del 2005, que la República Argentina lo ratifica mediante una ley y que adopta compromisos cuantitativos de reducción o limitación de emisiones que en conjunto representan una reducción del 5% con respecto al nivel de emisiones que tenía el año 1990. Estos compromisos debían ser logrados en el periodo 2008-2012 y yo este año no encontré ningún dato sobre si los logramos o no. Lo cual me preocupa. Y otra cosa que me preocupa es que el objetivo a largo plazo de este protocolo era mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Y acá quiero volver al principio. ¿Se acuerdan lo que le llevaba al planeta modificar 1 grado centígrado? 10.000 años le llevaba. Nosotros nos transformamos y no llegamos a levantar 2 grados centígrados. Y ahí me parece que igual nos estamos conformando con poco, o sea que igual estamos entrando en un problema. Incluso para llegar a eso, deberíamos reducir las emisiones globales en más del 85% para el año 2050. Y yo no veo que se haya avanzado mucho en este aspecto. De hecho, creo que el único país que no firmó el protocolo de Kioto y que no adhirió fue Estados Unidos, que es uno de los principales emisores. Y Japón. Los países más industrializados, bueno, obviamente no les convenía demasiado. Cabe preguntarse, ¿no les convenía con qué nivel de óptica, ¿no? Porque a futuro estamos todos sentados en el mismo planeta. No creo que haya un lugar de escape. Más luego, si vamos a aceptar que el cambio climático es real y que está por el barrio, digamos, yo he encontrado como 2 maneras de enfrentarlo. Lo que me parece más coherente es la mitigación. Se define como mitigación una intervención antropogénica para reducir la emisión de gases con efecto invernadero o bien aumentar sus sumideros. O sea, o disminuimos la cantidad de gases que estamos enviando a la atmósfera o maximizamos la capacidad de recapturarlos, ¿no? Como por ejemplo los bosques, que toman dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Digamos que esto sería una solución seria para decir es atacar a la causa del problema. ¿Es un problema? Yo creería que sí. Y, digamos, pues vos decís aceptar, está bien, lo aceptás, pero después además hay que aceptar o no si es causa del hombre. Sí. Entonces, digamos, vamos si no es causa del hombre, ¿hay que hacer algo al respecto o hay que aguantársela, digamos, como guapo? Esto va para el debate, pero aguantame un cachito. Digamos, una opción es mitigar, la otra opción es adaptarse. Se define adaptación como el ajuste de los sistemas naturales humanos y como respuesta a los sistemas climáticos reales o previstos o a sus efectos, que mitigan daños o aprovechan oportunidades beneficiosas. Para decir, si vemos que la cosa va a cambiar para algún determinado lugar, adaptémonos como para, si va a haber sequía, bueno, veamos de dónde vamos a poder conseguir agua, o si va a haber más lluvias, bueno, aprovechemos a plantar acá, en fin, adaptémonos a lo que venga. Si no hay opción de mitigar, vale decir, si no hay opción de atacar las causas, conformarnos con adaptarnos a los efectos, sería un modo. A mí me encantaría poder atacar la causa, ¿no? Porque vamos a ver qué cosas más pueden sucederse. Consecuencias. Acá está el problema, acá está el problema de las consecuencias que, bueno, en realidad son bastante difíciles de prever. Ante lo cual te voy a pedir, permitamos, un cachito de tolerancia más, hasta que terminemos, después discutimos a ver cuáles de estas pueden ser o no viables o qué le parece a cada uno, ¿no? Pero bueno, lo que se supone es que el calentamiento, bueno, no se supone, de hecho, si hay un calentamiento va a haber más evaporación, obviamente.
Esta evaporación se va a dar en los océanos, pero también en tierra. De este modo, la evaporación aumentada en los océanos se espera que produzca grandes tormentas. Bueno, los últimos huracanes creo que han sido también, no entré a investigar los anteriores, ¿no? Pero desde Katrina para acá me parece que hay una virulencia un poquito mayor de las tormentas. Y grandes sequías en tierra, porque también en la tierra hay un aumento de la evaporación y grandes sectores donde ya es bastante difícil conseguir agua potable. Otra de las consecuencias esperadas es que si la Antártida o Groenlandia se descongelaran, elevarían cada uno de ellos en 6 metros el nivel del mar. Y cada uno está pensando a cuánto vivo yo de la costa, ¿no? Estaré por encima de los 12 metros, por abajo, me quedará la playa en la esquina de casa, pues vivimos en una ciudad costera y esto es todo un tema. ¿Se llegará a descongelarnos? Bueno, veremos. Además, todo el problema no es que suba el océano y que tengamos la playa en la esquina de casa o en la otra esquina y estemos adentro. El otro punto es que la adición de grandes volúmenes de agua dulce a los océanos puede cambiar la salinidad en determinados puntos y puede llegar a modificar las corrientes oceánicas. Puntualmente hay un caso que es la corriente del Atlántico Norte, que hasta donde yo pude llegar a entender, funciona más o menos así. El agua se calienta en el Ecuador, asciende y por la superficie del océano va una corriente de agua cálida que llega hasta las costas del norte de Europa. Esta agua cálida que proviene del Ecuador, que lleva por la superficie del océano, funciona como un gran termostato que mantiene cálida todo el continente europeo. O sea que las grandes masas de agua funcionan para regular la temperatura. Cuando estas grandes masas de agua llegan a las cercanías del polo, a la zona de Groenlandia y demás, se enfrían y con el agua fría pesa más que el agua cálida. Entre la salinidad y el peso del agua más fría se convierten en lo que se llama agua profunda, que desciende y por el lecho oceánico baja hacia el sur hasta llegar al Ecuador, donde nuevamente se calienta y genera un circuito, ¿sí? Este circuito lo que hace es retroalimentarse y mantener cálida Europa, por ejemplo. Hasta donde vi, la última vez que este circuito se frenó fue la última glaciación en el continente europeo. El punto es que si, por ejemplo, el casquete ártico empezara a descongelarse, adicionaría una gran cantidad de agua dulce que haría que el agua fuera más liviana. Y si además la temperatura aumentara, haría que esa agua no fuera tan fría como para sumergirse. Si no tenemos el agua profunda que retroalimenta la corriente del Atlántico Norte, es muy posible que esa corriente se detenga nuevamente, como pasó en la última glaciación europea. Pero que el calentamiento global va a generar una glaciación. Realmente haría falta un meteorólogo, pero yo a los meteorólogos no le creo mucho si me dicen que mañana hay probabilidad de lluvia, después no llueve. Menos le voy a creer lo que pueden calcular para dentro de 20 o 50 años, ¿no? Aunque hay un tema también que viene un documental sobre océanos, que es que el océano se puede estancar, ¿no? O sea que al no haber corrientes, y si se estanca justamente es un grave problema, incluso más allá de una glaciación. Claro, sí, esto es lo que estaba hablando, ¿no? Si se frena esta corriente que está generada por un equilibrio natural, digamos que morirían muchas, o sea, es grave en cuanto a el sustento de la vida. Las consecuencias son ampliamente imprevisibles. Básicamente son ampliamente imprevisibles. Ese es el gran problema, ¿no? El permafrost de Siberia guarda bajo su superficie congelada enormes cantidades de metano. Permafrost se le llama a cualquier superficie de la Tierra que ha estado congelada durante más de un año. ¿Sí? Hay superficies que han estado congeladas durante cientos de años y otras durante miles de años. Alaska y Siberia son dos lugares que tienen grandes superficies de permafrost. La de Siberia puntualmente se estima que tendría unos 1000 kilómetros de profundidad en la superficie congelada por el tiempo que lleva. Sobre esa superficie la gente ha construido, por ejemplo en Alaska y en varias partes de Siberia, la gente ha construido y hoy hay montones de edificios que están con problemas estructurales porque el lugar donde se asientan está empezando a descongelarse. O bueno, está empezando a descongelarse. De hecho, hace unos años está empezando a descongelarse.
¿Cuál es el punto? Que, bueno, en Siberia estamos hablando del Valle del Lena, que es un río bastante importante que desagua sobre el Ártico, y que todo ese descongelamiento va a ser agua que aportemos al Ártico, ¿no? Por un lado, lo que estábamos hablando antes. Y por otro lado, debajo de esa gran superficie, en alguna época, hace miles de años, hubo plantas y animales que están descomponiéndose desde hace miles de años y que están generando metano desde hace miles de años. Y hoy hay mediciones de que ese metano ya está burbujeando y saliendo a la atmósfera. No hay una medición cierta de qué cantidad en toneladas de metano hay debajo de los permafrost de Siberia, y no hay ninguna posibilidad de estimar qué va a causar esto. A lo que apunto es a que básicamente todo el sistema es un sistema retroalimentado y exponencial, vale decir, el cambio climático no va a crecer en forma lineal, no es que bueno, vamos a tener un poquito más de temperatura el año que viene, un poquito más de temperatura el próximo decena. No, el cambio es exponencial. ¿Sí? Todo el que conozca una curva exponencial sabe a lo que nos enfrentamos. Y se retroalimenta de esta manera, ¿no? Por los datos que pude recabar, se calcula que en los últimos 40 años el casquete ártico disminuyó en su grosor un 40%. Otra cuestión interesante. Descongelar hielo lleva algún tiempo, ¿sí? Ahora, cuando se empieza a descongelar el hielo, el agua se calienta mucho más rápido que el hielo. Y descongela el hielo mucho más fácil que el aire, ¿sí? Entonces también es un proceso que se acelera exponencialmente. Y si ya en los últimos 40 años disminuyó un 40% su grosor, yo me preocupo. No sé ustedes. Los datos que también recabé dicen que el 80% de los glaciares del Kilimanjaro desaparecieron, privando de agua potable a las poblaciones de sus laderas. Eso es una de las cosas que ilustra la foto. También sabemos que los glaciares del Himalaya, que son fuente de los principales ríos de Asia como el Ganges y el Mekong, y muchos de estos ríos ya no llegan al mar en verano. Lo que a mí me preocupa sobre todo, no sé si ustedes prestaron atención, es que los últimos 3 o 4 puntos están, los verbos están en pasado. ¿Por qué se van a descongelar los glaciares? ¿Qué se descongelaron? No es que van a desaparecer el 80% de los glaciares del Kilimanjaro, sino que desaparecieron. Estos verbos en pasado me preocupan gravemente. Bueno, ante todo esto, ¿qué podemos hacer, no? Yo en primera instancia buscaría una casa en Córdoba, por lo menos alejándome de la subida del mar, ¿no? Aunque vaya a saber, capaz que me encuentro en un desierto. Yo estuve en Córdoba y en San Luis hace una semana y la sequía que hay es impresionante. Como cuidan el agua ellos, o sea, lo tienen presente todo el tiempo. Tal cual. Bueno, en realidad yo tengo la clara noción de que la acción de una persona sobre todas estas causas es tan mínima como llevarse un grano de arena de la playa. Pero yo éticamente no puedo dejar de hacerlo. Sabiendo cómo están las cosas y qué cuestiones las modifican, yo no puedo dejar de intentar al menos ahorrar energía. El stand-by de los aparatos electrónicos consume, aunque el aparato no esté encendido. El cargador del celular enchufado consume aunque el celular no esté cargándose. Bueno, las lámparas de bajo consumo ayudan. Pero por ahí no son medidas muy chicas. O sea, para hacer un movimiento grande, o sea, no habría que hacer algún proyecto de control de natalidad, o sea, porque la causal del problema es el ser humano, o sea. Vamos a llegar ahí. Yo digo la verdad, o sea, yo defiendo lo que... Vamos a llegar ahí. Dame un momento. Otra posibilidad es apuntar a vehículos con mayor rendimiento por litro, por ejemplo, que si en lugar de usar la 4x4 que tengamos un compacto, así no vivimos en el campo. ¿Cuál es el sentido? Compartir vehículos, utilizar transporte público, vehículos a GNC, que bueno, también eliminan dióxido de carbono, pero no tanto como los del petróleo. Apuntar a las energías renovables creo que es una idea bastante inteligente.
Las energías renovables no son una fantasía del futuro, sino que hoy existen y están aplicándose en muchos lugares del mundo. Incluso en Mar del Plata, yo vi el año pasado un par de motos eléctricas. Bueno, la electricidad también, el consumo elimina dióxido de carbono, pero evidentemente lo que demora cargar una batería de una moto no es ni la 10ª parte de lo que eliminamos en dióxido de carbono quemando combustible fósil, ¿no? Apuntar a los bosques como captura de dióxido de carbono. Plantar una plantita no resuelve el problema, pero si cada quien va tomando conciencia de que plantar plantas es mucho más útil que cortarlas, bueno, es interesante. La reducción de residuos, bueno, lo que veíamos hoy, si se dan una vueltita por el predio de exposición final, yo estoy seguro que el otro día se compra una bolsita de compras. No juntan más. Creo que en una época había como una cuestión casi histérica de ir a Toledo y que, bueno, me llevo 2 bolsitas porque agarro y pongo 2 a la gaseosa, y después tengo bolsitas para guardar cosas en casa. No sé. A la gente le encantaba llevarse bolsitas. Yo desde que pasé por el predio de exposición final, me compré una bolsa de residuos y voy con la bolsita de las compras al mercado, ¿no? Como eso, los envases retornables, como bueno. Pero en última instancia, lo importante es exigir acciones concretas de gobierno. Porque somos una democracia, porque somos un grupo de gente que está gobernado por un grupo chico de personas, pero que supuestamente nos representan a todos, ¿no? Y que además estamos en una sociedad que está regida por leyes. Una de ellas muy interesante es el artículo 41 de la Constitución modificada. Me permito leerles porque es realmente súper interesante que cada uno de nosotros sepa lo que le cabe. Dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Exijamos que esto pase. Exijamos que esto pase. Si es nuestro derecho. ¿Sí? Y uno, yo en principio tendía a pensar que el Estado Nacional consideraba que el cambio climático no existía, o que era una mentira, o que no éramos responsables de él. Sin embargo, me sorprendí, sinceramente, buscando en internet, sinceramente me sorprendí de encontrar un PDF del Gobierno de la Nación, firmado por la Presidenta y la gente de Medio Ambiente, donde explica claramente todo lo que más o menos acabamos de charlar sobre el cambio climático, lo acepta, lo admite, y termina en las conclusiones diciendo que hay que aplicar cuestiones concretas en lugar de charlas sin sentido. Esa es la conclusión del PDF del gobierno, que después le voy a dar la dirección y les invito a que lo chumeen y lo lean, porque realmente es muy interesante encontrarse con esto, ¿no? No encontré luego cuáles fueron las acciones concretas, pero el PDF existe. Por último les dejo una serie de links que el que le interese los va a ir anotando, donde pueden encontrar más datos acerca de esto. Esta es la dirección del PDF de gobierno de la Nación Argentina, donde habla del cambio climático, un término bastante más profundo, pero no muy distantes de lo que estábamos hablando hasta ahora. Bueno, hay organismos internacionales como el IPCC, hay varios lugares donde pueden encontrar información que cada quien considerará cuál es más o menos confiable. Yo seleccioné estos lugares porque me parecieron bastante serios. The Climate Project US es uno de los lugares generados por una organización no gubernamental en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no firma el protocolo de Kioto y considera que no somos responsables de nada, pero hay ONGs ahí también que trabajan difundiendo, y es una página bastante interesante para ver.
Tienen la página del Movimiento 6 de Mar del Plata, que también es un lugar donde contactarnos y mantenerse informados sobre esto. La página que estamos haciendo.com.ar es una página que edito yo y que es bastante modesta para difusión más bien a nivel escolar, pero bueno, donde también vuelvo algunas de estas inquietudes. Y los últimos 3 puntos son 3 documentales o videos que les recomiendo si les interesa empezar por algo liviano y luego ponerse a investigar. Una verdad incómoda es un documental que editó Al Gore, no sé si lo ubican, político de Estados Unidos, que bueno, perdió las elecciones contra Bush de una forma discutible, pero bueno, ni a favor ni en contra de Al Gore, pero la película es bastante clara, bastante interesante y da un montón de datos que yo no quise traer para no ponernos a discutir sobre gráficas, pero un montón de información bastante interesante. Home, la que está abajo, es un documental